Holam 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bendiga, mis queridos hermanos y hermanas que ven este programa de verdades bíblicas en la ancha faz de la tierra, que la bendición del cielo pueda reposar sobre cada uno de ustedes. Es una bendición estar en este programa, Verdades Bíblicas, y teniendo un invitado especial, nuestro hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Bueno, mi nombre es Adoni Narváez, muy gozoso de estar aquí para poder aprender un poco de la palabra. Amén, amén. Bienvenido, hermano Adonis. Es una bendición que esté con nosotros, porque realmente Dios está obrando, Dios desea que nosotros aprendamos, que nosotros conozcamos de las Escrituras. Hoy vamos a estudiar algo muy interesante. El tema lo hemos puesto por nombre Entendiendo las Escrituras. Es decir, quizás hay algunas preguntas, algunas dudas que nosotros tengamos que responder con la ayuda del Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Pero antes quisiera dar un saludo muy especial a todos nuestros amigos, hermanos, hermanas que nos escuchan por internet, por las redes sociales, por el canal Holam 7 Internacional. Que el Señor les bendiga, que sea una bendición este programa de verdades bíblicas. Antes de abrir el santo libro de Dios, hermano, me gustaría de que invocáramos la presencia de nuestro Padre Celestial, de que oráramos para que realmente lo que estudiemos, lo que veamos en las Escrituras, sea de gran bendición. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre. Te damos gracias en este momento porque nos da la vida y nos da este privilegio de estar reunidos aquí para estudiar su palabra. Queremos rogar que su Espíritu pueda darnos el entendimiento, pueda darnos el conocimiento de su palabra, de tal manera que lo que leamos pueda aclarar todas nuestras dudas, todas nuestras preguntas que a veces tenemos en nuestra mente y quizás a veces no nos ayudan a tener una buena convicción. Convéncenos, que su Espíritu pueda hacer el trabajo de convencernos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Bendice, Señor, a todos los que nos ven por las diferentes redes sociales, sé con cada uno de ellos, y a nosotros aquí presentes, Señor, danos el entendimiento que necesitamos. Su palabra dice, si alguno quiere sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará. Y su palabra también nos promete que Dios da sana sabiduría a los que son rectos y a los que le obedecen. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Vamos a iniciar. ¿Tiene alguna pregunta, hermano, que quiere que...? Bueno, sí, la primera pregunta que quiero hacer es que en Efesios 2:8 dice que nosotros somos salvos por gracia. Entonces quería que aclaramos un poco eso. Sí, ese detalle de por qué las Escrituras dicen que somos salvos por gracia y que por qué debemos de guardar la ley, ¿no? Correcto, sí. Ok, vamos a leer el versículo, vamos al libro de Efesios. Abra su Biblia ahí, hermano, y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tiene? Sí. Ok, ¿puede leerlo el versículo 8? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. No por obras, para que nadie se glorifique, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas. Amén. Mire qué interesante lo que la palabra de Dios dice. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia, por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa un regalo. Gracia significa don inmerecido. Entonces, yo quiero que quedemos claros de eso. Somos salvos por gracia. ¿Y cuál es el don inmerecido? ¿Cuál es la gracia que nosotros recibimos? Ok, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6. No perdamos Efesios porque vamos a volver. Si ustedes están siguiendo ahí en las redes sociales, si tienen su Biblia, es bueno que apunten los versículos, quizás abran su escritura que tienen ahí a mano y pueden leer los versículos. Romanos capítulo 6, vamos a leer en el versículo 23, un versículo muy conocido en el mundo cristiano, pero que encierra una verdad muy profunda. ¿Qué dice, hermano? Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano David? Dice la palabra de Dios que la paga Del pecado es muerte. ¿El pecado se paga con qué? Con la muerte. Con la muerte. ¿Y qué cosa es pecado? Dice la Biblia. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción, la desobediencia o la transgresión a la ley. Entonces, dice aquí, la paga del pecado es muerte. Toda la humanidad, todos estábamos condenados a muerte. Es más, nosotros podemos leer ahí mismo en Romanos 3, quiero que vayamos. Romanos capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 23, por favor, hermano. Romanos 3:23. 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos pecaron dice? Todos. Todos, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos. ¿Qué es destituido? Alejados totalmente de la gloria de Dios. Ya, sin esperanza, sin salvación. Y por eso Romanos 6:23, el mismo Pablo que escribió el libro de Efesios, dice que la paga del pecado es la muerte, la muerte, ¿verdad? Pero dice ahí algo muy interesante. ¿Cuál es la siguiente parte de Romanos 6:23? Pero la dádiva, ¿qué es dádiva? El don, el regalo, lo que Dios nos ofrece, dice que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, porque por gracia, es decir, nosotros no mereciendo nada, ahí mismo en Romanos 5, porque vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor, lean. 5:8. Amén. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es el regalo? ¿Qué es lo que nosotros no merecíamos? Nosotros somos, como dice la palabra de Dios, pecadores. Transgresores de la ley, desobedientes. ¿Qué consecuencias teníamos que recibir, hermano Adonai? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La muerte. Estamos condenados a muerte. Sí. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un regalo, hay un don que Dios nos da y es vida Eterna. eterna. ¿En quién? ¿Cómo? En Cristo Jesús. En Cristo dice que encontramos, ¿qué cosa dice? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, Jesús nos regala y nos ofrece la vida eterna, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero que entendamos esa idea. La gracia de Dios se manifiesta en la muerte de Cristo. Por eso quiero que entendamos las Escrituras. Por gracia soy salvo. Ahora puse por medio de ¿qué dice? En Efesios 2:8, leámosla. Vamos a ver, Efesios 2:8. Estamos ahí para que lo bueno es que quedar claro de lo que la palabra de Dios realmente dice. Efesios 2:8. ¿Qué dice? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Amén. ¿Por medio de qué cosa? De la fe. Entonces esa salvación es dada a nosotros, a la humanidad, no simplemente que Jesús murió y ya está. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, vamos a ver, en el libro de Hebreos capítulo 5 y en el versículo 8 hay algo que me llama la atención y quiero que lo tomemos en cuenta. Hebreos 5:8, ¿qué dice?
Vamos a leer el 9. El 9 está el versículo clave que quiero que entendamos. 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Para quién es el autor, dice? Para los que eterna salvación para los le obedecen. que le obedecen. Entonces, la salvación, si bien es cierto, es gratis, es dada a toda la humanidad, pero hay un detalle, hermano. ¿Cuál es el detalle? Bueno, es muy sencillo. Dice que Dios da eterna salvación. ¿A quién? A los que le obedecen. A los que le obedecen. Entonces, si desobedecemos, ¿puede ser que nos dé la salvación? No. No, porque dice, por gracia soy salvo, pero hay un medio, por medio de la fe, ¿verdad? Vamos a ver cómo es eso. Hebreos, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, y me gustaría que leyéramos el versículo 6. Hebreos 11:6. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se ha acercado a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la fe. Por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, si las personas no tienen fe, ¿y qué cosa es fe? Bueno, el versículo 1 nos describe qué cosa es fe. A ver, leamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no vemos. La convicción de lo que nosotros no vemos. Ahora, quiero que notemos algo muy interesante. ¿Cómo viene esa fe? Hay un versículo que me gusta que está en Romanos. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, si no me equivoco. Vamos a leer en el versículo 17. Romanos 10:17. Por favor. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo viene la fe, dice? Por el oír. ¿El oír qué cosa? Sí. La Chisme, palabra de Dios. Cuento, ¿qué cosa? ¿Oír qué? La palabra de La Dios. palabra de Dios. Yo les digo a mis hermanos, hermanas que escuchan este programa y que lo miran, la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. No oír cualquier cosa. No oír fábulas, como el apóstol Pablo decía que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdad escuchando fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, si nosotros aprendemos la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ser bendecidos por Dios? Porque va a venir la fe. Y dice que la gracia, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la gente ve, si yo tengo fe, pero no oye la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios, no busca la palabra de Dios, entonces ¿cómo puede tener fe? Y hay una diferencia entre fe y presunción. Hay mucha gente que presume, pero no tiene fe porque no está fundada en la palabra de Dios. Y sin fe, la palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios. Ok, yo quiero que vayamos entendiendo la idea. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, como somos salvos por medio de la fe, por la gracia, ¿será que no es necesario guardar la ley? ¿Verdad? ¿Algo así era la pregunta? Sí. Ok, entonces, miremos qué dice Romanos 3:31. Vamos a contestar esta interrogante. Romanos capítulo 3, versículo 31. Lean, hermano, por favor. Luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Amén. Y Pablo hace la pregunta, entonces, como tenemos fe y somos salvos por gracia, invalidamos, le quitamos el valor a la ley de Dios. ¿Qué dice? De ninguna manera. De ninguna manera. No pensemos eso. Antes confirmamos, antes estamos de acuerdo con la ley de Dios. La ley de Dios no es quitada por la fe. Al contrario, por la fe tenemos que guardar la ley de Dios. Ahora, vamos a Efesios. Quiero que vayamos al libro de Efesios. Una vez más, en el capítulo 2 y en el versículo 9, que es el contexto de lo que estamos leyendo. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros?
La gracia, la salvación en Cristo, no es de nosotros. Pues es un don de Dios. Pero ese don de Dios yo tengo que recibirlo. ¿Y cómo lo voy a recibir? Por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Ahora, ese versículo 9, ¿qué dice, hermano? A ver, Efesios 2:9, por favor. No por obra, para que nadie se glorie. Amén. Notemos y pongamos atención. ¿Qué es lo que no es por obras? La gracia. ¿Por qué? No es por si yo cumplo o no cumplo, si hago o no hago. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se glorifique. Es decir, no es porque si una persona se esforzó por ser bien que gana la salvación. ¿Sí lo sabes por qué dice? Por gracia, por gracia. La salvación en Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y nos ofrece esa maravillosa salvación. Nos da esa salvación gratuitamente por medio de la fe. Si creemos en Él, escuchamos sus palabras, confiamos en su promesa. Y entonces esa salvación es para nosotros. Y como Jesús la compró en la cruz del Calvario, entonces no es por obra del ser humano. Es algo que Dios nos da. Hay un versículo que todo el mundo lee, vamos a leerlo en San Juan capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy bonito, muy especial. Es más, en ese versículo se resume todo lo que es el plan de la salvación. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Mire, ¿qué dice el versículo? De tal manera, de un modo muy especial, de un modo muy maravilloso, Dios amó ¿a qué cosa es? Al mundo. ¿Y dio a quién dice? A su Hijo. A su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo en el que Él crea no se pierda. No es para toda la gente, ¿o sí? No, el versículo es claro, yo no sé por qué nos confundimos. Para que todo aquel que en Él cree, que en Él tiene fe, que en Él confíe, no se pierda, más tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Al que confía, al que tiene fe, ¿en quién? En Dios. El Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, entonces está la promesa, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, entonces ahí está diciendo, no por obras para que nadie se gloríe, pero nuestro deber es creer en el Hijo de Dios. Ya por eso dice el versículo 18, perdón, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ya porque si nunca creyó, no hay nadie que le pueda dar salvación. ¿Y qué dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos capítulo 4? Vamos a leer. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer en el capítulo 4, versículos 11 y 12, por favor. ¿Qué dice? Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, solamente en Él, dice, en Cristo, por esa salvación por gracia que Él nos ofrece y de una manera, hermano Dani, sencilla y práctica, creyéndolo por fe, ya que creamos por fe en el Hijo de Dios. Ahora, pero vamos al libro de Efesios, quiero que notemos algo ahí. Efesios capítulo 2, estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Efesios 2, ahora recordemos algo que en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a usar un principio que se encuentra en las escrituras que está en Isaías 28:10 y en el versículo 13, que dice, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. La palabra de Jehová dice que tiene que ser así. Entonces, vamos a ver qué dice el versículo 10. Mira qué maravilloso lo que dice ahí. Pues somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Entonces, somos hechura suya. ¿Cuándo? Cuando recibimos esa salvación por gracia. Cuando recibimos ese regalo por la fe. Entonces somos hechura. ¿Por qué dice somos hechura? Vamos al libro de Corintios.
para que podamos entender que ese principio que se está presentando ahí. 2 de Corintios 5:17, por favor. Vamos a ver qué dice él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, si estamos en Cristo, ¿somos qué dice? Nueva criatura. Nuevas criaturas, nuevas personas con nuevos pensamientos, nuevos propósitos. Por eso allá el apóstol Pablo, que también escribe el libro de Efesios, dice, somos hechura cuando por la fe recibo esa gracia maravillosa, esa salvación que Dios me da por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pero dice que somos nueva criatura y tenemos que entender, porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo ya soy cristiano, dice, y sigue viviendo igual, vive viviendo una vida desordenada, ¿y a dónde quiero llegar? Vamos al libro de Efesios. Una vida en contra de los mandamientos de Dios. Y mire lo que dice el versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí hay algo raro. En primer lugar dice el versículo 9, no por obras. Y ahora en el versículo 10, somos hechura creados para buenas obras. ¿Cómo es esto? Dice que no es por obra, pero dice que es para buena obra. Ok, eso es lo que estamos tratando de entender. Estamos tratando de entender esta gracia maravillosa que el Señor nos presenta. Que en ningún lugar, en ningún momento, Pablo nos está mandando a desobedecer los mandamientos de Dios. La salvación, decíamos que es la gracia, es por medio de la fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, pero en el versículo 10 dice que cuando somos creados por esa fe, somos nuevas criaturas, somos creados para algo, para buenas obras. Para buenas obras, para hacer la voluntad de Dios. Porque muchos no es por obra, sí, la gracia que Dios me da, la salvación que Dios me da no es por obra, porque yo no podía comprar eso. Era imposible, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:3, lo que para el hombre era imposible, Dios lo hizo en su Hijo. Pero en el 10 dice algo muy interesante, que somos creados para buenas obras. Pero eso en el libro de Tito, vamos al libro de Tito. Vamos a leer en el libro de Tito, en el capítulo 2, vamos a leer en el versículo 11 al 15. Gradualmente vamos a ir leyendo. Versículo 11 para iniciar. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Amén. Oigan qué interesante. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para quién? Para toda la Para humanidad. toda la humanidad, para todos los hombres, para toda persona que quiera aceptar y quiera vivir por la fe en Cristo Jesús. Ahora, versículo 12. Y nos enseña que renunciamos a las impiedades y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria justas y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Entonces, miren qué interesante lo que dice el 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, justo y piadosamente. ¿Qué hace la gracia? Dice, nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Ya, pero si que estamos en los deseos mundanos, entonces ¿qué gracia, no? Es una gracia que dice en el libro de Judas que se volvió un libertinaje, han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente? Versículo 13, leamos qué dice el 13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir sobrio? ¿Qué es sobrio? Despierto, justo, de una manera justo, considerado justo, así como Lot. Lot vivía en Sodoma, pero dice la Biblia, el justo Lot, Dios libró al justo Lot. Entonces, ¿qué dice ahí? Qué interesante. Que aunque pasen impiedades a nuestro alrededor, nosotros vivamos de una manera recta, intachable, con la ayuda de Dios. ¿Para qué dice? Para la aparición y la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces, Cristo se dio a sí mismo, Él se entregó, ¿por quién? Dice, por nosotros, para redimirnos. ¿Qué redimirnos? Para rescatarnos de toda iniquidad, de todo pensamiento malo, porque nuestra mente es mala, pero dice que cuando estamos en Cristo, nueva criatura, ya no miramos las cosas como las mirábamos antes. Y eso tiene que pasar en el pueblo de Dios. Para ser un pueblo, dice, en mi versión dice peculiar, diferente, celoso de buenas obras. ¿Ya? Entonces, cuando la gracia viene, nos transforma, cuando la salvación de Cristo viene a nosotros, nos salva de los deseos mundanos. ¿Para qué? Para buena obra. Y por eso que el Señor dice en su palabra algo muy interesante en el libro de Apocalipsis 22. Yo creo que con esto ya contestaríamos la pregunta, ¿verdad? Apocalipsis 22, vamos a leer en el versículo 14 y 15. Exactamente no es el 14, quiero leer el versículo 12, 22, 12 y luego el 14. ¿Qué dice? Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Entonces, según sea, ¿cómo qué cosa? Su obra. Su obra, no dice su fe, sino obra, porque nuestras obras determinan realmente quiénes somos nosotros. Ahora dice en el 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Miren qué interesante, mis queridos amigos y hermanos. Somos bienaventurados si guardamos sus mandamientos. Obviamente Dios nos da de su espíritu para que nosotros podamos guardar su ley, porque nosotros no podemos. Entonces yo creo que quedamos claros, ¿verdad? Sí. La pregunta que teníamos, ¿por qué debemos de guardar la ley si somos salvos por gracia? Y en una respuesta muy sencilla, somos salvos por gracia, y como Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, no porque con guardar los mandamientos sea que estamos ganando la salvación, sino porque somos salvos. Entonces guardamos los mandamientos de Dios. Vamos a tener un corte para luego seguir con la siguiente pregunta. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Son bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
Ok, una vez más estamos aquí en el programa Verdades Bíblicas. Hemos aprendido un poco, ¿verdad, hermano? Sí. Acerca de la pregunta que teníamos acerca de por qué debemos de guardar la ley. Si Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, pero ¿hemos quedado claros? Sí. Muy Hemos interesante, quedado ¿verdad? Muy abarcante. Bueno, tengo otra pregunta. Ah, excelente. La pregunta es que quiero que me explique un poco lo que significa o lo que dice Efesios 2:16. Efesios. Colosenses, perdón. Ah, ok, Colosenses 2:16. Ok, vamos al libro de Colosenses para que entendamos y sepamos de qué está hablando. Colosenses 2:16. Dice la palabra de Dios, pongamos atención a lo que dice el versículo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en respecto a días de fiesta o a de luna nueva o de sábados. Amén. Entonces la pregunta suya es de que ¿por qué Pablo dice estas palabras, verdad? Sí. Ya, porque aparentemente Pablo dice, bueno, todo esto, el sábado como que no tuviera valor, nadie nos juzgue en todo esto. Ok. En primer lugar, vamos a usar el texto con su contexto para entender de qué está hablando ahí. Vamos a leer el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17, hermano? Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Notemos lo que dice el versículo. Todo era sombra de lo por venir. Era sombra. Era figura de lo que iba a venir. A veces hay personas que leen este versículo, hermano Doni, y piensan de que, bueno, como Pablo dice, nadie juzgue en comida, yo puedo comer lo que sea. De todas maneras, no hay si es inmundo, si es limpio. Pero déjeme decirle algo. El apóstol Pablo no está hablando de alimentación. ¿Cómo así? Claro que sí, no está hablando de alimentación. Tampoco está hablando de sábado semanal. Y quizás nos puede parecer muy curioso a nosotros. ¿Cómo así? Ok, vamos a iniciar en primer lugar leyendo el contexto de lo que viene diciendo para entender la idea de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. ¿Lo tiene, hermano? Sí. Vamos a leer en el versículo 13 en adelante para entender el contexto. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Mire qué interesante el pensamiento que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo estábamos nosotros? Dice, muertos en pecado. Muertos en pecado. Realmente, ¿cómo muertos? No podíamos hacer nada. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Nada. Pero dice que nosotros estamos muertos y en la incircuncisión, fuera del pacto que Dios tenía exactamente con el pueblo de Israel. Ahora, pero dice, nos dio juntamente con él, perdonando ¿cuántos pecados dice? Todos. Todos los pecados dice que él los perdona. Ahora, dice el versículo 14, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. La palabra manuscrito, en otras versiones bíblicas, dice cancelando la nota de nuestra deuda. ¿Ya? Pero realmente lo que quiere decir ahí, la palabra griega que se usa es cheirografón, que significa pagaré, que significa algo que tiene una deuda. ¿Cuál es la deuda? Ya lo miramos en la primera pregunta. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Es la muerte. Porque muchos dicen, canceló, dice la ley. Aquí no está hablando de la ley, porque la ley no era ningún manuscrito. ¿En qué fue escrita la ley? Vamos a ir allá al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, para que quedemos claros acerca de ese detalle. Vamos a ir al capítulo 31 y leamos el versículo 18, hermano Adonis, por favor. 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios acabó de hablar, dice, le dio 2 tablas. De piedra. No le dio un manuscrito. ¿Qué dice que le dio? 2 tablas de piedra. ¿En qué fue escrita los 10 mandamientos?
tablas de en piedra. 2 tablas de piedra. ¿Con qué fue escrito, dice el versículo? Con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios. Por lo tanto, allá dice, canceló la nota de nuestra deuda. ¿Y la clavó a dónde? En la cruz. En la cruz. En la cruz la canceló y ahí lo acabó. ¿Qué está hablando? Del plan de salvación. Todo lo que debíamos, la paga del pecado es muerte. Nosotros debíamos de morir. Nosotros estamos condenados a muerte. Pero con Cristo se paga todo. ¿Y para quiénes es eso? Decía San Juan 3:16, para todo aquel Quien Él cree. que en Él cree, ¿verdad? No es para toda la gente, porque toda la gente no cree en Él. Hebreos dice que le da eterna salvación a todos los que le obedecen, ¿verdad? Entonces, pero también en el libro de Hebreos nos dice que Él vendría, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿La mayoría del mundo le espera? No, la gente está en sus diversiones, en todas las cuestiones de la vida, en los afanes, pero nadie está interesado en la salvación. Todo el mundo está haciendo todo menos acordándose de Dios. ¿Se acuerdan de Dios cuando vienen todos estos desastres y todo? Pero hasta ahí nomás. Pero bien, vamos al libro de Colosenses para seguir la idea, no perder la idea. Vamos a Colosenses. Estamos tratando de contestar esta pregunta. Pensé que quizás íbamos a tener tiempo para contestar más preguntas. Creo que solamente esta va a ser la última porque que vamos a tener en este programa. Quizás tengamos otro donde vamos a ver muchas preguntas más de las Escrituras. Ok, y dice que la clavó ¿a dónde? En la cruz. Jesús pagó la deuda que el hombre tenía con el pecado. Ahora, versículo 15, ¿qué dice ahí? Y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Despojó a quiénes? A los principados y a las potestades. Despojó, es decir, les quitó totalmente su dominio. ¿Qué significa esto? El mismo apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes en regiones celestes de maldad, ¿verdad? Ahora, el mismo Jesús decía, y hay muchas citas donde él menciona, el príncipe de este mundo, le dice a Satanás, ¿sí o no? Sí. Ahora, en una ocasión Satanás lo tienta a Jesús y le pone todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te lo daré a ti si postrado me adorares porque a mí me han sido entregados. No sé si recuerda ese versículo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, quiero que interesante que analicemos este punto que se presenta ahí. A mí dice, me han sido entregados. A él se le habían sido entregados todos estos reinos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al libro de Génesis, rápidamente, y leamos en el capítulo 1, vamos a leer en el versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre, pero nota algo muy interesante. Y que señoree, y que gobierne todo el planeta. Pero la Biblia enseña, en las cartas de Pedro, me gustaría que lo leyéramos, vamos a ver si le encontramos el versículo. En las cartas de Pedro, vamos a ver a dónde está el versículo. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leerlo, por favor. Segunda de Pedro 2, 19. Enseña algo muy interesante aquí. Segunda de Pedro 2, 19. Les promete libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno de ellos, esclavo del que lo venció. Perdón. Amén. Entonces, qué interesante este pensamiento. El que es vencido por alguien se vuelve ¿cómo? Esclavo. Esclavo del que lo venció. ¿Por qué Satanás era llamado el príncipe de este mundo? Porque la palabra de Dios dice claramente que el que es vencido por alguien se vuelve esclavo del que lo venció. Entonces, Satanás había vencido a Adán en el huerto del Edén. Y el dominio que se le había dado a Adán como representante en la tierra, entonces había sido transferido a Satanás. Por eso,
El Hijo de Dios toma forma humana y como humano vence el pecado. Y cuando vence en la carne al pecado, entonces despoja a los principados y a los potestades y los exhibe públicamente en la cruz. Ahora, yo quiero que notemos algo, hermano Adoni, de qué viene hablando el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Para entender Colosenses 2:16 necesitamos entender el contexto. Si usted nota, hermano, viene hablando de qué cosa. De la muerte de Cristo, ¿verdad? Y de quitar el dominio a Satanás y estableciendo su propio dominio. Viene hablando la muerte de Cristo, ¿sí o no? Sí. Ok. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Cuál comida? ¿Cuál bebida? ¿De qué venía hablando, decíamos? ¿De la muerte? De la muerte. De la muerte de Cristo. Entonces tiene que ser comida y bebida, porque dice Pablo, los despojó, le quitó el dominio, los clavó en la cruz. Por tanto, por esa razón, nadie lo juzgue en comida o en bebida. Jesús no vino a morir para que la gente se deleite comiendo animales inmundos. ¿Estamos entendiendo la idea? Sí. Para que la gente, porque muchos dicen, no, Cristo murió y vino a limpiar. Cristo vino a limpiar a nosotros del pecado. El versículo 13 lo dice, perdonando todos los pecados. Pero cuando dice, nadie juzgue en comida o en bebida. ¿Sabía usted, hermano, de que habían comidas y bebidas que el pueblo de Israel tenía en algunos días de festividades establecidas por Dios que representaban la primera venida del Mesías? Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Hay varias citas, pero solamente por motivos de tiempo vamos a ver la que se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer solo para que entendamos que eran comidas y bebidas que representaban a Cristo. Éxodo capítulo 12, ¿lo tiene? Vamos a leer el versículo 8 y 9, por favor, hermano. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga lo comerán. Ninguna cosa comeráis ninguna cosa comeráis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Amén. Entonces quiero que entendamos algo muy interesante. Cuando celebraban la Pascua, en el capítulo 12 de Éxodo, con la liberación, ellos tenían que comer el Cordero Pascual. ¿Y a quién representaba el Cordero Pascual? Pablo dice en el libro de Corintios que nuestra Pascua es Cristo. Pero ellos tenían que comer cordero asado, hierbas amargas, igual en todas las festividades y los días establecidos para esa fiesta, que era el 14 de Abib, el 15 de Abib, que era el pan sin levadura, el 16, que era el día de las primicias. También nosotros miramos cuando se celebraba el Pentecostés o la fiesta de la semana. Todo eso se volvían días de reposo ceremoniales, porque eran ceremonias que representaban a Cristo. Por eso Pablo dice, Cristo vino, Cristo despojó, Cristo quitó el dominio a Satanás. Y entonces, como Él le quita el dominio a Satanás, con su muerte, ya no es necesario comer el cordero asado, ya no es necesario comer hierbas amargas, ya no es necesario celebrar la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta es en Cristo. Por eso Él establece la Santa Cena, como nosotros conocemos, o la Cena del Señor, en el cual representa su muerte. Pero aquellos que prefiguraban a Cristo, aquellas comidas y bebidas, aquellos días de fiesta y aquellos sábados que prefiguraban a Cristo, no, porque dice, eso eran sombra de lo que iba a venir. ¿Entendemos la idea? Sí. Ok, quiero que vayamos a Levíticos 23, solo para que veamos un detalle. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Ya le doy el versículo, hermano, que vamos a leer. Vamos a leer en el versículo 38, 37 y 38. Dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová.
Holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados de Jehová, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dais a Jehová. Además de los sábados, estaban esos días de fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, fiesta de la expiación, fiesta de las trompetas, fiesta de Pentecostés. Todas estas fiestas estaban establecidas ahí. Y habían días de fiesta que también prefiguraban la venida de Cristo. Por ejemplo, la de la Pascua, el pan sin levadura, las gavillas, que representaba la resurrección de Cristo, y la fiesta de la semana, que representaba la entronización y su puesto, el puesto de Jesús desarrollándose en el cielo como nuestro intercesor, al igual como la fiesta de la expiación y los tabernáculos que estaban en relación a su segunda venida. Entonces, habían comidas determinadas para esa época. Entonces, la Biblia no está diciendo en ningún lugar, en ningún momento, que nadie nos juzgue en comida y bebida, porque toda la que comemos nosotros o lo que come la humanidad no representa a Cristo. Pero esas comidas que representaban a Cristo, que representaban la muerte de Cristo, entonces esa era la que Pablo está diciendo: nadie juzgue en comida, en bebida, o en cuantos días de fiesta, o sábados. ¿Qué cuál sábado? No el sábado semanal. ¿Por qué no es el sábado semanal sino este ceremonial? Porque en el libro de Génesis, vamos a ver, en el libro de Génesis, vamos al capítulo 2, en el versículo del 1 al 3, ¿qué dice, hermano? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. En el capítulo 2, nosotros encontramos cuando Dios establece el sábado. En el capítulo 3 está la desobediencia y entra en acción las leyes ceremoniales que representaban la venida del Mesías. En el capítulo 2, Dios establece el sábado sin haber entrado el pecado. Los sábados ceremoniales entraron después del pecado, no antes del pecado. ¿Y qué decía Colosenses? Todo esto era sombra de lo que iba a venir. Por lo tanto, el sábado no era sombra de lo que iba a venir, sino era el día bendecido, santificado, y el cual Dios lo apartó para que nosotros podamos acercarnos a Él. Yo creo que quedamos claros, ¿verdad, hermano? Sí. Espero que haya sido una bendición haber estado aquí estudiando con nosotros en este programa Verdades Bíblicas, entendiendo las Escrituras que hayamos podido entender las Escrituras. Lástima que solamente nos dio el tiempo para contestar 2 preguntas. Yo sé que van a haber muchas más preguntas en estos programas que vamos a estar presentando. Así que vamos a tener un canto para luego terminar con una oración. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver.
triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Qué bendición es estar estudiando la palabra de Dios y estar conociendo lo que realmente las Escrituras dicen. Es una bendición muy grande. Y gracias, hermano Adoni, por estar con nosotros en este programa Verdades Bíblicas. Esperamos que pueda estar con nosotros en otra ocasión. Pero para despedirnos y para terminar, queremos sellar siempre como lo hacemos, cerramos este estudio con una oración. Así que humildemente vamos a postrarnos para que Dios bendiga este programa y a las personas que lo escuchan. Querido Padre que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Agradecidos estamos, Señor, porque nos da la vida y nos da esta oportunidad de venir a este programa y predicar su palabra. Rogamos, Padre, de que esta palabra de vida sea de bendición para cada hermano o hermana que en diferentes partes del mundo escuchan este programa, Olam 7, en este canal. Este programa Verdades Bíblicas. Bendice, Señor, a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren y ayúdanos cada día a hacer su voluntad. Por favor, denos el discernimiento de su palabra siempre, para que podamos entender claramente lo que sus preceptos divinos dicen. En sus brazos de amor nos encomendamos, rogando que aunque nos vamos de este lugar, no nos vayamos de tu presencia, su presencia esté siempre con nosotros. Que no hagamos nada, Señor, que le ofenda, sino que hagamos su voluntad. Como Jesús decía, el Padre estaba con él, siempre con él, porque él hacía lo que le agradaba, que podamos hacer lo que a usted le agrada. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.